A ver, entonces vamos a hablar hoy de la arquitectura del CPU, solamente del CPU. Recordemos que en lo que nosotros hemos visto de arquitecturas, para considerar algo, una computadora debería tener tres componentes. Debería tener memoria, debería tener un módulo de entrada y salida y debería tener una unidad de procesamiento o lo que nosotros definimos como un procesador. Ahora, dentro de todo eso de que nosotros hablábamos, pues vamos a hablar específicamente del procesador, de lo que nosotros conocemos como CPU. Sé que todos sabemos que el CPU en realidad nos hacemos referencia al procesador, porque luego, en general, ¿verdad? Cuando decimos, pásame el CPU, te pasan la caja, pero la caja no es el CPU. O sea, la caja es el gabinete. El CPU como tal solamente es la unidad central de procesamiento que se refiere exactamente al procesador, solamente al procesador. Pero como está incluido pues en todo el gabinete, pues se entiende o mucha gente cree que es el gabinete, pero no es el gabinete, es solamente el puro procesador. Ahora, cuando hablamos de la arquitectura, vamos a decir que hay diferentes tipos. Es decir, dice en el texto, una de las primeras decisiones a la hora de diseñar un procesador es decidir cuál es su juego de instrucciones. Este conjunto de instrucciones o las órdenes que puede ejecutar es el lenguaje que realmente entiende el procesador y constituye lo que se conoce como lenguaje ensamblador o lenguaje máquina. Eh, Cada procesador, ojo, esto es importantísimo, cada procesador tiene su propio juego de instrucciones. Es decir, un procesador y otro procesador no van a entender el mismo código. Algunos van a entender unos códigos, otros van a entender otros códigos. Si nosotros lo vemos así, por ejemplo, no podemos este, ejecutar las mismas instrucciones, por ejemplo, en un procesador Intel que en uno de AMD o en uno de Motorola o en uno de otro fabricante. No es posible. ¿Por qué? Porque cada uno va a depender de su propio juego de instrucciones. Si entendemos eso, nos vamos a dar cuenta entonces que si nosotros queremos ejecutar alguna aplicación, va a depender entonces del procesador. Y por eso en algún momento vamos a entender que hay procesadores que, o era un poquito más marcado anterior cuando teníamos una computadora con Mac que tenía un procesador G4, G5, pues no tenía nada que ver con instrucciones que nosotros podíamos correr en una computadora con Windows. ¿Por qué? Porque las instrucciones eran totalmente diferentes. Un procesador no entendía las instrucciones de otro procesador. Y alguien va a decir, bueno, pero de todos modos tengo dos procesadores, puedo tener el Core i3, Core i5 y Core i7 y funciona el mismo programa, funciona Word, funciona PowerPoint, funciona, no sé, Chrome y son tres o cuatro procesadores diferentes. Aún así, vamos a definir que todos esos procesadores comparten un juego de instrucciones, o sea, tienen un juego de instrucciones muy parecido, un core, pero puede tener algunas instrucciones, alguno de esos procesadores que otro no lo pueda ejecutar de forma directa y tenga que hacer un proceso más engorroso, más difícil para poder hacer ese proceso que tú quieres. Entonces sí va a haber instrucciones que uno lo va a hacer de forma nativa y otro lo va a tener que trabajar de forma por software porque no tiene esas instrucciones. Ahora, si nos vamos un poquito más adentro, vamos a definir que hay dos tipos de juegos de instrucciones. Uno que se llama CISC, que este lenguaje debe tener un amplio surtido de instrucciones, dice, y una para cada circunstancia distinta. Son instrucciones complejas, por tanto la ejecución es lenta. La circuitería del procesador también es compleja porque tiene muchas instrucciones que hacen diferentes cosas. Dice, y para un trabajo específico se requieren pocas instrucciones, siempre hay una que resuelve el problema. Es decir, como tienes un gran conjunto de instrucciones, pues tú vas a tener un trabajo que cuando le digas a ejecuta eso, él no tiene que pensar en cómo hacerlo, sino que ya tiene una instrucción que ejecuta lo que tú necesitas. Tenemos otro que se llama RISC. El RISC es un lenguaje que contiene un conjunto pequeño de instrucciones, a diferencia del CISC. El CISC tiene muchas instrucciones, el RISC tiene pocas instrucciones. Y de aquí las instrucciones son muy simples, o sea, son instrucciones pequeñas, simples. Por tanto, la ejecución es muy rápida porque no tiene que hacer cosas difíciles, siempre son instrucciones muy fáciles de ejecutar.
La circuitería es más simple que en los procesadores CISC. ¿Por qué? Porque no tenemos ni tantas instrucciones para ejecutar. ¿Sí? Para cualquier operación se requieren varias instrucciones elementales. Es decir, imagínate que tienes una computadora con un procesador CISC y tú le dices, por ejemplo, en términos generales, quiero que ejecutes una raíz cuadrada. Pues el CISC ya tiene una instrucción para hacer raíz cuadrada. Entonces lo único que tiene que hacer es ejecutar la instrucción de raíz cuadrada y tienes el resultado. No hay más que hacerlo. Pero imaginemos que estamos en el RISC y el RISC no tiene esa instrucción, pero tú ocupas hacer una raíz cuadrada. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? ¿O qué se va a hacer? Pues va a tener que ejecutar un conjunto de instrucciones pequeñitas de sumas, restas, multiplicaciones para poder resolver lo que sería la raíz cuadrada. Al final te cuentas, sí te va a poder regresar la raíz cuadrada, pero le va a costar mucho más trabajo porque no tiene esa instrucción, y es a lo que yo me refería con que algunos procesadores no tienen esas instrucciones y se tienen que pues hacer de alguna forma para poder obtener el resultado, pero eso impacta en los tiempos, mientras que un CISC lo hace relativamente rápido porque ya tiene esa instrucción. Aquí no, acá, en el RISC no, en el RISC va a tener que desperdiciar muchos ciclos de ejecución para poder resolver la instrucción que tú necesitas. Entonces, en este caso, CISC significa juego de instrucciones complejas, es Complex Instruction Set Computing, que sería un juego de instrucciones computacionales complejas, que se refiere a que tiene muchas instrucciones que se pueden ejecutar dentro del procesador. Y en el caso del RISC es Reduced Instruct Set Computing, que sería un juego de instrucciones reducidas, por lo tanto tiene menos instrucciones que un procesador, en este caso CISC. Si queremos ver así rápidamente dónde se aplica cada uno, pues vamos a encontrar que los CISC pues los vamos a encontrar en procesadores tradicionales, procesadores como los que tenemos en las computadoras. Y RISC lo vamos a estar utilizando generalmente en algunos procesadores muy específicos que ya saben qué tipo de instrucciones van a ejecutar y que no requieren de un montón de instrucciones. Generalmente vamos a definir que son microcontroladores, pero también podríamos definir que están en el GPU, porque el GPU tiene un juego de instrucciones específicas para manejo de imágenes, no para cualquier cosa. En el caso del procesador tradicional, pues vamos a ejecutar cualquier cosa, desde un juego hasta conectarte a Facebook, conectarte a lo mejor mandar un correo electrónico que no tiene nada que ver con procesamiento de gráficos. Entonces es una gran diferencia entre cuál procesador vas a utilizar en referencia al juego de instrucciones que tiene. Los microcontroladores generalmente vamos a definir que son RISC, y los procesadores normales, comunes y corrientes que tenemos en las computadoras van a ser de tipo CISC, porque tienen más instrucciones. Y aún así, dentro de los CISC, pues va a haber diferentes tipos de procesadores. Es decir, habrá procesadores que tienen N cantidad de instrucciones que otros no tienen. Se puede notar mucho, por ejemplo, cuando el semestre pasado estaban intentando ejecutar Android Studio, algunos procesadores no tenían ciertas instrucciones que otros sí tenían. Entonces los que sí tenían esas instrucciones no tenían problema para ejecutar el emulador. Los que no tenían esa configuración o ese juego de instrucciones, pues había que hacer otros procesos para poder ejecutarlo, y aún así podría ser un poquito más lento la ejecución porque no tenía esas instrucciones. Sí recuerdan que tuvimos ese problema, ¿verdad? Sí, profe. ¿Con los AMD? Sí. Sí, específicamente con los AMD, que no tenían ciertas instrucciones que se ocupaban para poder correr el emulador de Android. Sí, sí me acuerdo que le batallé un montón y tuve que mandar la aplicación al teléfono. Exactamente. Entonces a eso nos referimos, con que aunque haya dos procesadores que aparentemente son CISC y tienen las mismas instrucciones, al final no tienen las mismas instrucciones. O sea, habrá procesadores que sí tienen todo el juego de instrucciones y habrá procesadores que tienen la mayoría de las instrucciones, pero no todas. Y esto es normal, porque obviamente si estamos hablando de que tenemos un Core i5 de séptima generación,
pues es obvio que no va a tener las mismas instrucciones que un Core i5 de octava, novena o décima generación. Es obvio que no la va a tener, porque debe haber una evolución. Y entonces mientras van sacando un nuevo procesador, pues va a tener más instrucciones o va a tener mejores instrucciones que los procesadores que ya están pasando de moda. Entonces ahí debemos entender que ningún procesador pues va a ser igual en su juego de instrucciones. ¿Dudas con las dos juegos de instrucciones? No, creo que no. Igual va a subir la presentación, ¿no, profe? No, profe. Sí, le subo la presentación. Ok. Ok, entonces, directamente vamos a definir entonces que para poder definir cómo es un procesador, pues partimos de su juego de instrucciones. Es decir, si tiene muchas instrucciones para hacer ejecuciones complejas, o si tiene un juego reducido de instrucciones que lo va a hacer mucho más rápido y mucho más eficiente, pero a la larga, pues en esos procesos nos va a llevar más tiempo. Pero internamente, si hablamos de componentes, no de instrucciones, vamos a encontrar ciertos componentes internos que deben tener los procesadores. El primer componente interno que debe tener un procesador se denomina ALU, unidad aritmético-lógica. Dentro del procesador, dentro del chip, dentro del cuadrito que nosotros conocemos como procesador, independientemente si es microcontrolador o procesador, vamos a encontrar un elemento que se llama ALU. La ALU es un módulo que contiene, que se dedica a hacer todas las operaciones, tanto aritméticas, es decir, suma, resta, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas y todo lo que tú quieras, y también hace las operaciones lógicas, es decir, aplica las operaciones de AND, OR, NOT, XOR y todas las operaciones lógicas que se necesiten dentro de ese módulo. Entonces este es un elemento muy importante porque si este elemento nos ayuda a hacer las operaciones, pues mientras mejor las haga, mientras más rápido las haga, mientras más operaciones pueda hacer, pues al final se traduce en un mejor rendimiento dentro del procesador. Si este de aquí es lento, es decir, para hacer a lo mejor una suma le lleva mucho tiempo, pues al final tu procesador se va a ver lento porque no hace rápido las sumas, no hace rápido las operaciones que debería hacer. Entonces la unidad aritmética lógica o la ALU se representa con este símbolo que es como una V. Entonces esa es como la representación de la ALU. Si se fijan aquí, nosotros tenemos que entran dos operandos, el operando 1, el operando 2. El opcode es la operación. Aquí en esta cosa, déjame ver si puedo hacer aquí. Aquí entraría el código de operación que nos indica qué operación se va a hacer. Entonces entra, por ejemplo, el 6, entra otro 6 y este opción code le dice súmalos. Entonces va a agarrar los dos, aquí los va a sumar y nos va a producir un resultado. Así de fácil, ¿sale? Ese módulo va a obtener como entrada dos valores y nosotros le vamos a proporcionar también lo que queremos que haga, suma, resta, multiplicación, división o alguna operación lógica, él la va a realizar y nos va a dar un resultado. Y a la par que nos da el resultado, nos va a dar un estatus, es decir, cómo está, si se pudo hacer, si no se pudo hacer, si hubo problemas a la hora de sumarlos, aquí nos va a decir en el estatus. Entonces este módulo es muy, muy, muy importante porque nos va a permitir a nosotros realizar todas las operaciones. Vuelvo a repetir, si tú tienes una ALU muy poderosa, pues tu equipo va a funcionar de forma adecuada. Si tú tienes una ALU que no es buena porque no hace bien las operaciones, pues entonces vamos a definir que tienes un procesador que no es muy bueno. Y aquí pues vamos a entrar en un gran debate de muchas cosas. ¿Por qué? Porque cada procesador va a tener una ALU relativamente diferente, como siempre lo hemos visto. O sea, es decir, un procesador Core i3 pues tiene una ALU, digamos, peor que un Core i5 y ese tiene una ALU peor que un Core i7 o en las diferentes versiones de la AMD. Pues, mientras más barato va a tener un elemento más simple aquí, porque no hay una varita mágica para que todos salgan igual. Cada quien puede hacer una unidad aritmética lógica con diferentes componentes que pueda dar mejores o peores resultados. Y por eso tenemos tanta variación en los procesadores, porque puede haber, aún así, cuando todos tengan más o menos los mismos componentes, este componente puede ser diferente
y pues al final es un rendimiento diferente. Ahora, la ALU, dice aquí, es responsable de realizar las operaciones aritméticas y lógicas, como ya lo habíamos visto. Esa es su función. La unidad aritmética lógica de los procesadores actuales no solo puede realizar operaciones aritméticas básicas, o sea, obviamente no, ¿verdad? También puede hacer operaciones como raíces cuadradas y funciones de diferente tipo. Mientras más operaciones, recordemos, mientras más operaciones pueda hacer, pues en teoría es mejor para nosotros, porque no las va a tener que hacer con ciclos, no las va a tener que hacer con condiciones, lo va a hacer de una forma más fácil, más rápida y más eficiente. Pero mientras más operaciones haga, pues más instrucciones va a haber. Entonces vamos a estar hablando de un procesador de tipo CISC. Dice aquí, por su parte, la unidad lógica es la responsable de realizar operaciones AND, OR, NOT, XOR, corrimientos y todo lo que tenga que ver con manejo de bits. Lo va a hacer la parte lógica y la aritmética, las operaciones. Y en su conjunto, pues forman lo que nosotros conocemos con la ALU. ¿Hasta aquí dudas? No, ninguna, profe. No. Ok, vamos a ver. Entonces, aparte de la ALU va a tener otros dos módulos. Uno de ellos van a ser la parte de los registros. Los registros van a decir aquí, es como los registros visibles al usuario de un procesador antiguo. Ojo, esto no estamos hablando de un procesador Core i7, estamos hablando de un procesador antiguo. Recordemos que desde el principio les dije que íbamos a analizar procesadores antiguos. Y esto estamos hablando para el tipo del Pentium 1 hacia atrás, más o menos. Y tenían 4 registros visibles para el usuario, para que lo usaran de propósito general. Y era AX, BX, CX y DX. Con esos 4 tenías que resolver todo el mundo, ¿sale? Actualmente un procesador Core i7 pues no tiene 4, tiene un montón, pero hacen lo mismo pues. Tienen asignados usos característicos, es decir, algunos pueden tener algunas cosas interesantes, por ejemplo el CX es para hacer un contador, el BX también se denomina registro base, el AX es un registro acumulador, pero en términos generales lo puedes utilizar para lo que tú quieras. Entonces por eso se define que son registros visibles para el usuario, porque el usuario los puede manipular como se le antoje. Pero vamos a tener que modificarlos bajo un esquema especial, es decir, desde Java yo no puedo entrar a X, BX, X. Yo no puedo decirle al procesador directamente, internamente ahí coloca un valor. ¿Por qué? Porque el lenguaje que estoy utilizando no es el adecuado. ¿Cómo podría yo ponerle un valor específico en AX, en BX, en CX y en DX? Utilizando el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador me permite controlar los registros de forma directa, sin necesidad de pasar por ensambladores o por decodificadores. Entonces directamente yo estoy hablando con el hardware, no estoy hablando con intermediarios. Pero para poder hablar con ensamblador y poder darle instrucciones al procesador, tengo que conocer el conjunto de instrucciones que tiene, porque recordemos que cada procesador es diferente. Entonces no es lo mismo un procesador de 32 bits que uno de 64 bits, van a tener instrucciones diferentes. No va a ser lo mismo trabajar para un procesador antiguo como un 8088 a trabajar con uno de moderno, un Core i5. No tienen las mismas instrucciones. Vuelvo a repetir, en la base podemos definir que el procesador más nuevo de Intel, que sería un Core i9, no sé, creo que es el más nuevo, va a tener obviamente las instrucciones del 8088, es decir, del Pentium 1. ¿Por qué? Pues porque son las mismas instrucciones que se ocupan para poder levantar parte del sistema operativo. Entonces las incluye, pero aparte tiene más. Entonces por eso no tienen las mismas. Entonces, si nosotros queremos hablar directamente con el hardware y mover directamente el hardware, tenemos que hacerlo con un lenguaje ensamblador. Ahora, esto que estoy diciendo es importante por dos cosas. Primero, porque en realidad el hardware que nosotros utilizamos se puede manipular, es decir, yo puedo entrar directamente a los registros y ver qué tienen y moverle los valores y hacer cosas con el hardware. Entonces, eso es importante. Entonces, yo lo puedo mover directamente, sin necesidad de que alguien me ayude, en este caso el sistema operativo. No ocupo que el sistema operativo me ayude, yo lo puedo manipular directamente. Pero también tenemos que darnos cuenta de algo. Si puedo manipular el hardware directamente, o sea, hay un lenguaje que me permite comunicarme directamente con el hardware, significa entonces que tengo a mi disposición una
herramienta muy poderosa para hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, hacer el crack de un juego. ¿Por qué? Porque el crack no lo hago a nivel de hardware allá, digo, de software allá arriba. Es complicado. Lo hago más a nivel de ensamblador. ¿Por qué? Porque el lenguaje ensamblador me va a permitir modificar ciertas instrucciones que cuando él haga, por ejemplo, la verificación o la comparación del registro AX con el registro BX, porque está comparando las claves, pues yo puedo hacer que aquí tenga un valor y aquí tenga otro valor y la clave me diga que sí es igual, aunque originalmente no es la misma. Y así es como yo puedo estar manipulando ciertas partes para que el software en general crea que sí compré la licencia cuando en realidad no la compré. Entonces hay ciertas cosas que podemos hacer. La otra parte también, si podemos entrar directamente a trabajar estos valores, pues me sirve, por ejemplo, para la parte de los drivers. Porque los drivers pueden entrar directamente a los registros y hacer algún cambio para que haga lo que yo necesito. Entonces, el conocer la arquitectura de una computadora, el conocer cómo puedo manipular estos componentes, me brinda una gran herramienta, una poderosa herramienta para hacer ciertas cosas. No digo que lo del crack sea bueno y que lo tengamos que hacer, no hablo de eso. Hablo que nos abre un mundo de posibilidades que pueden ser interesantes para ciertos apartados. ¿Sale? Eh, si nosotros hablamos ya completamente de los registros que vamos a tener, los vamos a dividir en tres partes. Internamente el procesador, si se fijan, va a tener registros de uso general, que ya dijimos que tiene AX, BX, CX y DX. Son 4 valores. Y aparte esos valores se pueden dividir por mitad, es decir, el AX se compone de AH y de AL. Si supongamos que nuestro registro AX es de 16 bits, entonces significa que AH tiene 8 bits y AL tiene 8 bits. Y en su conjunto hacen los 16. En un procesador moderno de 64 bits, pues es obvio que aquí vamos a tener, si lo partimos a la mitad, 32 y 32. Y esos 32 seguramente los vamos a poder partir en 16 y 16. Y esos 16 seguramente los vamos a poder partir en 8 y 8. Para poder tener trabajar con diferentes tamaños a la hora de los valores. Pero entonces, esta es la parte de registros de uso general. Pero también tenemos registros de uso de segmentos. Los segmentos nos permiten saber dónde están en la memoria los datos. Por ejemplo, tenemos el segmento de código y si este valor que está aquí nos da una dirección, por ejemplo, de 0x2222, en esa parte de la memoria está el código que estamos ejecutando. Tenemos un segmento de datos, un segmento de pila y un segmento extra. Entonces, eso significa que esto realmente de aquí me indica dónde está el programa que estoy ejecutando. Y si lo cambio, entonces puedo acceder a otro programa en la memoria. Y si cambio esto, accedo a otro programa dentro de la memoria. Entonces, por eso la computadora puede cambiar tan rápidamente de programa, porque en realidad no es que tenga que hacer un proceso tan grande más que cambiar los datos que hay aquí. Y con eso automáticamente estoy hablando de otro programa. Y también tenemos registros de puntero que me dice cuál es la instrucción que estoy ejecutando, dónde está el puntero de la pila, dónde está el puntero base, dónde está el puntero fuente y el puntero destino. Estos valores se complementan con los registros de segmento para saber, por ejemplo, junto con el segmento de código, con el apuntador a la siguiente instrucción, sé cuál es la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Entonces vean que tenemos estos tres espacios, este y este. Tenemos uno extra que se llama registro de estado, que solamente son flags, son banderas que se activan o se desactivan dependiendo del procesamiento que se dio. Lo puse aquí, por ejemplo. Este status, que después de haber hecho la suma, la resta, la multiplicación, nos dice cómo está el procesador, cómo quedó el procesador, en realidad se ve reflejada en este registro de flags. Aquí hay diferentes flags, ahorita vamos a ver cuáles hay, para poder definir cómo es el estado. Se fijan entonces, este cuadro blanco que yo estoy marcando aquí es la representación interna, cómo está hecho internamente un procesador 8088, un procesador viejito. Pero internamente un procesador nuevo tiene los mismos componentes, pero obviamente con esteroides. Tiene muchos más segmentos, tiene muchos más registros, tiene una ALU mucho más poderosa, tiene una unidad de control mucho más eficiente, tiene más buses, pero en términos generales pues es prácticamente el mismo concepto.
Ahora, si nosotros hablamos de los registros generales, ya habíamos visto que tenía X, BX, CX, DX y que los puedo hacer para lo que a mí se me pegue la gana. Pero también dijimos que tenía cosas específicas. Y AX es un registro acumulador. ¿Qué significa registro acumulador? Significa que si yo tengo la suma de dos valores, el resultado va a quedar en donde estaba uno de esos dos valores de entrada. Eso significa el acumulador. Tenemos un registro base, el CX es para poder hacer ciclos. En general, cuando nosotros hacemos un for X igual a no sé qué en Java, pues sí, allá es la instrucción. Pero cuando se traduce a un código real de mi procesador, en realidad es un valor que se carga en CX con la instrucción loop en un ensamblador. Eso es lo que va a terminar siendo. Aun cuando allá tú pongas x más o x más igual a 2, aquí sigue siendo un cx y un loop. Esto obviamente va a quedar mucho más claro la siguiente materia cuando hablemos del lenguaje ensamblador. DX también es un registro de multiuso, pero se utiliza, por ejemplo, para guardar los valores de las operaciones de multiplicación y división cuando ya no caben en AX. Entonces este de aquí sirve para mucho y para otras actividades. Si hablamos de los registros de segmento, ya habíamos dicho, hay un segmento de código, que el segmento de código pues nos señala la dirección donde está el programa, el segmento de datos nos dice dónde están los datos que estamos ejecutando en el programa, el segmento de pila nos dice dónde está la pila, es decir, en estructura de datos ya vimos que es una pila y aquí se utiliza bastante. Tenemos un segmento extra, por si no cabe en los datos aquí, se utiliza un segmento extra. En cuanto al registro de estados, nosotros vamos a tener un registro que se llama flags, dijimos, que nos va a decir cómo es que está ese procesador o cómo quedó ese procesador después de ejecutar una instrucción. Y vamos a tener, por ejemplo, CF, el acarreo. La bandera de acarreo nos indica que se hizo una operación que no cupo directamente dentro de los registros. Por ejemplo, si yo tengo un registro de 8 bits, lo máximo que puedo representar en un registro de 8 bits son 255. Pero ¿qué pasa si yo sumo 255 más 2? Pues el resultado va a ser 257, pero no cabe porque no, en 8 bits solamente acepta 255. Entonces ahí se activa la bandera de carry. La bandera de paridad para indicar si un número tiene un par de bits activos o no. Una bandera de carry auxiliar, una bandera de 0. Esta se utiliza bastante para la parte de comparaciones. Cuando tú haces una comparación se activa la bandera de 0, porque en realidad las comparaciones se hacen con restas. Entonces cuando tú comparas el 5 con el 6 y cuando tú pones x es igual a 6, lo que hace es una resta y si esos valores son iguales se activa la bandera de 0. Bandera de signo para saber si estamos hablando con valores positivos o negativos. De interrupción para saber si se van a estar recibiendo interrupciones o no. El overflow también señala un desbordamiento aritmético. Entonces esto nos dice cómo está el programa, más bien cómo está el procesador después de haber ejecutado esa instrucción. Y si nosotros ponemos atención a esto, podemos saber, por ejemplo, en qué instrucción se comparó el número de serie de un juego con el número de serie que tú le introduciste y entonces cuando tú ya ves que hace una resta y que dio 0 y que fue igual o que no dio 0 y te dijo que no compraste la licencia, pues entonces podemos alterar eso para que en vez de que diga cuando sean iguales di que lo compraste, lo voy a decir aquí cuando no sean iguales, di que lo compraste. Y entonces los cracks, eso es lo que hacen para que cuando llegue aquí la comparación se haga diferente y a la hora de comparar los dos valores, el código va a entender que obviamente no tienes el código y al compararlo, pues al final te va a decir que sí lo compraste, aun cuando no lo hayas comprado. Y tenemos otra unidad muy importante que se denomina unidad de control. La unidad de control como tal funciona como un árbitro dentro del funcionamiento de un procesador, es decir, esta es la que lleva la batuta de todo. Se encarga de coordinar todos los elementos y que todos funcionen de forma armónica. En general la unidad de control la vamos a ver un poquito más a detalle, un poquito más adelante, pero la unidad de control como tal es responsable, aquí dice, de que todas las operaciones se ejecuten correctamente
Y si es en realidad el poder ejecutivo, si se compara con la política, este es el que define cómo es que se va a trabajar, cómo es que se van a hacer los elementos. Sí, dice aquí el conjunto de operaciones necesarias para que se complete cada instrucción de lenguaje máquina se conoce como microcódigo. Y la unidad de control es la encargada de la decodificación. Es decir, si tú vas a ejecutar una instrucción, debe pasar por la unidad de control. La unidad de control debe saber qué vamos a hacer para poder controlar y organizar a todos los elementos internos del procesador. Por ejemplo, aquí está la unidad de control, que es un módulo separado a la ALU. Entonces, cuando llega una suma, no llega aquí. La suma llega aquí, la instrucción llega aquí. Y este le va a decir, a ver, señor, señor ALU, váyase preparando porque va a tener que sacar el valor de AX y va a tener que sacar el valor de BX y lo va a tener que sumar. Pero espérese hasta que yo le diga. Y luego le va a decir, a ver, señor código, segmento de código, prepárese porque van a guardar el resultado en su posición de memoria. Y luego después ya le va a decir, a ver, ahora sí, haz la operación. Entonces, hace la operación. Y le va a decir, ya acabé. Ah, le va a decir, entonces espérate hasta que esté listo. Cuando le diga que ya está listo, entonces le va a decir, ahora sí, ya estás listo para que guarde los datos acá. Si se fijan, el que lleva toda la armónica es la unidad de control. Entonces es muy importante la unidad de control, porque la unidad de control es la que organiza y distribuye el trabajo y los tiempos que se tienen para hacer esos trabajos. La ALU meramente es un trabajador, es decir, él solamente hace operaciones. Pero para hacer operaciones se ocupa de registros, se ocupa de saber dónde está esa información y los resultados los puede guardar en estos registros. Y para poder hacer todo ese proceso de leer, guardar y modificar los datos, tiene que esperarse a que le dé las indicaciones la unidad de control. Y en su conjunto vamos a tener lo que nosotros vamos a conocer como un procesador. Entonces, inicialmente, quizá antes de que nosotros veamos todo esto, teníamos la idea de que un procesador es simplemente un chip que tú le das datos y ejecuta códigos, que en realidad sí es eso, pero es más que eso, pues. No es una caja mágica que hace que se ejecuta los códigos, sino que en realidad el cómo esté construido todo esto, cómo esté ordenado y qué tan eficientes sean sus componentes, pues nos va a dar al final un rendimiento de procesamiento. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, ninguna. No, de momentos. Todo bien, profe. ¿Todo bien, profe? Ok, a ver, entonces vamos por acá. Ahí la página de... Ya, déjenme compartirles ahora esta parte de aquí, esta pantalla de acá. Bien, ahora ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, entonces, vamos por acá. Ya vimos entonces que internamente nosotros vamos a tener un procesador, pero el procesador que nosotros conocíamos, que simplemente era un chip que tiene diferentes patitas, ¿verdad? Que tiene diferentes conectores. Aquí. Tiene muchos, obviamente, muchos conectores. Internamente va a tener tres módulos, digamos, o tres partes importantes. Van a tener algo que nosotros vamos a conocer como registros, que son elementos que le van a permitir guardar información. Va a tener lo que nosotros conocemos como una ALU, es decir, una unidad aritmética lógica. Sé que el símbolo es como una V, pero aquí no tiene esa opción, entonces lo voy a hacer como un cuadrado. Y va a tener un elemento que se denomina unidad de control, la UC. ¿Cuál de estos tres componentes es el más importante? La respuesta va a ser los tres.
¿Por qué? Porque el hecho de que uno sea deficiente va a hacer que todos trabajen de forma deficiente. El hecho de que todos sean muy eficientes, vamos a tener como resultado un procesador que trabaja muy eficientemente. Pero no hay una regla para saber ni cuántos registros van a estar, ni de qué tamaño, ni cómo va a estar trabajando en esta velocidad. Tampoco hay un esquema que nos diga que una ALU es la misma en todos los procesadores. Cada ALU puede ser diferente o cada procesador tiene una ALU diferente. En cuanto a la unidad de control es lo mismo, no hay una unidad de control estándar para todos los procesadores, sino que cada procesador puede tener una unidad de control diferente, construida con circuitería diferente. Y estos tres componentes pues nos van a hacer al final que un procesador sea diferente en su construcción, por tal motivo diferente en su procesamiento, en su calidad de cómputo. Estos registros junto con la ALU van a estar todos inmiscuidos con la unidad de control a través de un elemento que nosotros ya definimos ahí en el esquema que se llama bus. El bus son las líneas de comunicación. Esas líneas de comunicación también influyen a la hora de construir el procesador. Mientras más líneas tenga, mejor es la construcción y más eficiente va a ser porque no va a haber cuellos de botella. El problema es que mientras más buses le ponga, es más difícil construirlo. Porque recordemos que los microcontroladores, perdón, los microprocesadores, cada vez los estamos viendo más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños, con tecnologías de nanómetros. Hay unos que están en 9 nanómetros, otros que utilizan la arquitectura de 12 nanómetros. Y eso hace que mientras más pequeños hay menos espacio donde colocar estas líneas de comunicación. Entonces, cuando alguien dice que quiere colocar más líneas, pues la pregunta es ¿y dónde las ponemos? Si ya estamos hablando de un procesador que tiene micras de separación entre una línea y otra y que no tengo aquí como en el esquema, imagínate que tengamos un super microscopio y podamos ver dónde va la línea, pues en realidad aquí se van a ver que aquí hay una línea, aquí hay otra línea, aquí hay otra línea, porque ya no hay espacio y tú quieres ponerle otras 20 líneas, pues ¿por dónde? Si ya todo tiene líneas lleno ahí de líneas de comunicación y tú quieres ponerle más. Entonces es muy complejo y los que se dedican o las empresas que se dedican a construir los procesadores pues se presentan ante estas dificultades. ¿Cómo colocar una ALU, unos registros y una unidad de control junto con los buses dentro de un chip, dentro de un cuadrito que mide unos cuantos centímetros? Es más, ya últimamente son milímetros. Entonces, es muy complicado, es muy difícil. Y por eso a veces el costo de los procesadores pues es muy alto, ¿sí? No es tan fácil. Y un procesador que tenga un tamaño mucho más pequeño, que brinde un mejor consumo de electricidad porque tiene los componentes mejores, pues va a ser una gran diferencia. Y por eso a veces aquí vamos a entrar en ciertas dinámicas y polémicas que ahorita vamos a tratar de abordar. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. No,